Hola, hola, Namaste, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un tema que nos va a interesar a todos, cómo frenar el envejecimiento, eso que tanto nos preocupa el día a día, esas arruguitas, esa piel que comienza a colgar. Bueno, básicamente una de las cosas que nos va a ayudar a detener el envejecimiento es sin duda manejar bien nuestras emociones. ¿Cuántas veces por ahí no hemos visto personas que hemos dejado de ver durante meses o durante años y vemos que de repente esas personas envejecieron 10, 15 años y apenas las dejamos de ver 5 o 6 meses? Eso se debe a básicamente situaciones estresantes, emociones muy convulsionadas que aceleran el proceso de envejecimiento. Así que lo primero que tenemos que trabajar definitivamente son las emociones, el tema emocional, el tema psicológico. Hay un estudio muy interesante que se ha hecho sobre el envejecimiento y es que cuando han estudiado las células en los cromosomas, en los extremos, hay algo que se llama los telómeros. Los telómeros, cada vez que esas células mueren, esos telómeros, esos extremos que tienen los cromosomas se van acortando. Entonces básicamente es un proceso que es natural de cualquier ser biológico, vamos a envejecer, pero esos extremos nosotros podemos alargarlos con ciertos hábitos. Y uno de ellos, un hábito muy antiguo, que ya está escrito en muchos libros sagrados y que siempre se hablaba de que para mantener la longevidad teníamos que tener este hábito, es básicamente el ayuno. El ayuno es el acto de no comer por una cantidad extendida de horas, y esto lo que va a permitir el ayuno, ya científicamente comprobado, es que cuando no tenemos alimentos en el estómago, el cerebro, el cuerpo en general, va a detectar de que no tiene alimentos. Entonces él lo que va a hacer es tomar la grasa que tenemos nosotros acumulada en los depósitos de nuestro cuerpo, y también evidentemente va a ser reservorios de energía. Entonces básicamente ahí lo que va a hacer la célula es alimentarse de esas reservas, y eso lo que va a permitir es que va a haber una limpieza no solamente en nuestro estómago, en nuestros intestinos, sino también a nivel energético. Si nosotros observamos, por ejemplo, los animales, podemos ver cualquier animal, por ejemplo un león o un perro. Ellos pueden dejar de comer muchísimas más horas de lo normal. Ellos de hecho pueden bajar su ritmo calórico y pueden estirar por horas eh, el proceso de hambre, cuando tenemos hambre, ¿no? De que el estómago nos empieza a decir allí cuando tenemos que comer. Entonces, el ayuno, básicamente nosotros comenzamos, por ejemplo, con un ayuno de unas 10 horas, 12 horas. Por ejemplo, puede ser, comimos a última hora 8 de la noche y desayunamos a las 10 de la mañana. Evidentemente a las 8 o 7 de la mañana quizás sintamos hambre. En ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es engañar un poco al estómago. Podemos llenarlo con un té verde o un café para que active nuestra mente, para que nosotros podamos resistir un poco más. Ya paulatinamente nos vayamos acostumbrando, podemos también llenar el estómago con agua y así ir subiendo la cantidad de horas. Lo ideal es un mínimo de 14 horas, es allí cuando el cuerpo comienza a activarse, comienza a regenerar las células, comienza a comerse todas esas bacterias, todos esos microorganismos que tenemos en el estómago que no nos traen ningún beneficio en el aparato digestivo, y nuestra energía va a comenzar a incrementarse. Entonces el ayuno es esencial. El ayuno, diría yo, que es el primer secreto dorado, ese tesoro que tenemos nosotros, que podemos utilizar para vivir mucho más años, tener una energía mucho más alargada, tener mejor piel, mejor condición física, más energía. Así que bueno, el ayuno
ideal. Me encantaría saber si has practicado el ayuno o si has conocido alguna persona que haya practicado el ayuno. Déjamelo aquí en los comentarios, por supuesto. Y el otro, básicamente, es el verde. Comer verde, las ensaladas, frutas, verduras en general, que contienen grandes cantidades no solamente de minerales, vitaminas, sino también de agua. Muy importante, alimentos que contengan mucha agua. Y los verdes la contienen. Los verdes nos van a permitir no solamente darnos todos esos minerales, todas esas vitaminas, sino que también nuestro estómago nos los va a agradecer. Nosotros tenemos un sistema digestivo en donde nuestros jugos gástricos diluyen los vegetales y las frutas con mayor facilidad. Eso es un poco como darle gasolina, ponerle gasolina a una moto, gasolina de camión al estómago. Nosotros básicamente tenemos un estómago de moto y no de camión. Entonces, cuando comemos carnes, pollos en cantidades muy grandes, nuestro estómago tiene que hacer un procesamiento mucho mayor y un gasto, por ende, de energía mayor. Entonces, si reducimos un poco las carnes y aumentamos los vegetales y las frutas, nuestro motor, acá el estómago, nos los va a agradecer muchísimo, y esto también nos va a permitir tener definitivamente mayor longevidad. Y también algunos alimentos extraordinarios, antioxidantes muy potentes, como por ejemplo la cúrcuma en combinación con la pimienta negra, la curcumina con la peperina. Estos dos químicos juntos, orgánicos, lo que van a hacer es desinflamar el cuerpo y van a permitir también que las células se multipliquen de forma mucho más rápida. Básicamente estos ingredientes provenientes de la India, del Oriente, son alimentos que si los consumimos en té, por ejemplo, todas las mañanas, esto definitivamente también va a regenerar todo nuestro cuerpo en el día a día. Otra cosa importante, muy asociada a la longevidad, es el hábito de bañarnos con agua fría. Yo sé que es muy complicado hacerlo algunas veces, podemos bañarnos al principio con agua caliente, pero si nosotros al final de este baño nos echamos el chapuzón de agua fría, lo que va a ocurrir con el cuerpo es de que nosotros tenemos un sistema defensivo que va a captar como una especie de ataque. Nosotros recordemos que nosotros tenemos 37 grados de calor en nuestro cuerpo, ya cuando tenemos 38 ya tenemos fiebre, y cuando recibimos esta agua fría nuestro cuerpo va a reaccionar, evidentemente nuestra respiración se va a acelerar y el corazón también va a comenzar a latir mucho más rápido. ¿Esto qué significa? Que a nivel energético, a nivel celular, nuestro cuerpo va a reaccionar y va a haber un sistema de defensa, lo cual va a subir nuestro sistema inmune, y eso va a permitir que con el tiempo definitivamente nuestros órganos, nuestras células, nuestra piel, todo comience a ir en proceso revertido. Entonces, si nosotros hacemos estos hábitos, definitivamente vamos a cambiar nuestra salud. Y alimentos que deberíamos eliminar, bueno, yo les recomendaría eliminar básicamente las harinas blancas, el azúcar. Si nosotros nos quitamos estos dos alimentos provenientes ya sea de golosinas, refrescos, panes procesados, todo este tipo de alimentos son, se podría decir que son alimentos que envejecen y van matando a las células poco a poco. Básicamente, estos hábitos nos van a repotenciar la vida, vamos a ver cambios. Los cambios no son inmediatos, evidentemente, pero yo les aseguro que ya a los 3 meses vamos a sentir el cuerpo con una energía tremenda. Vamos a ver inclusive nuestro cabello, si tenemos entradas en el cabello, vamos a tener mucho más cabello, muchas menos canas, muchas menos arrugas. Y vamos a combinar esto, por supuesto, con ejercicio físico. Vamos a hacer ejercicio, vamos a entrenar, vamos a correr, vamos a activar ese cuerpo. Me gustaría saber cuál de estos hábitos estás practicando. Déjamelo allí en los mensajes. Seguramente conocerás algún tip secreto allí también para rejuvenecer nuestro cuerpo, nuestra mente.
Antes de despedirme, quiero recomendarles mis clases de yoga. El yoga y la meditación también son prácticas extraordinarias que nos van a ayudar a rejuvenecer nuestra mente. Ellas también van a producir algo interesante que ya la ciencia ha estudiado, que se llama neurogénesis, que es la capacidad que tenemos de crear nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, y evidentemente al tener excelentes emociones, seguramente nuestras células, nuestro organismo en general va a estar mucho más tranquilo, mucho más relajado. Así que bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo conmigo. No se pierdan este video acá. 5 cosas que la gente inteligente evita hacer para tener éxito. Está interesante este video. Gracias por estar el día de hoy y nos vemos en este siguiente programa. Namaste.